La iluminación en la fotografía lo es todo. Es por eso que es muy importante que aprendas, primero que nada, antes de hacer tus fotos, a dominar la iluminación fotográfica. Hola, mi nombre es Sandra Rivas, soy fotógrafa de marca de Tomusa Studio y hoy quiero contarte 3 trucos indispensables para que puedas dominar la iluminación en tus fotos. El primer truco es que debes conocer los diferentes tipos de iluminación fotográfica. Existen básicamente 2 y debes conocerlos muy bien y sus características particulares para que puedas tomar mejores decisiones a la hora de sacar tus imágenes. La primera de ellas es la luz natural y la segunda es la luz artificial. Ahora vamos a hablar sobre sus características puntuales. La luz natural es la que proviene del sol, es nuestra principal fuente de iluminación y tiene como características particulares que varían muchísimo dependiendo de la hora del día. En las mañanas y en las tardes, por lo general, la luz genera sombras alargadas, sombras difusas, sombras muy cálidas, amaneceres, atardeceres. Pero cuando es más o menos las horas centrales del día, genera una luz muy dura, con mucha sombra, con bastante contraste. Entonces, teniendo estas características en cuenta de la luz natural, vamos a poder tomar decisiones a la hora de en qué momento del día vamos a sacar nuestras imágenes y qué tipo de iluminación vamos a necesitar para darle tal o cual efecto a nuestra foto. Luego tenemos la luz artificial, que la luz artificial es la que originamos nosotros los seres humanos, que obviamente no viene ni del sol, ni la luna, ni las estrellas, y es una luz que dependiendo de la distancia que tenga la fuente de luz artificial con el objeto, va a generar sombras duras, sombras difusas, vamos a poder jugar con eso. Y la gran ventaja que tenemos con la luz artificial es que al poder manipularlas nosotros, no dependemos tanto de factores externos como la luz del sol, vamos a poder controlar mejor la situación y vamos a poder utilizarla en cualquier momento del día. Algunas otras características que hay que tener en cuenta sobre la iluminación en fotografía es que esas características no van a depender solo de la fuente de donde provenga la luz, ya sea en este caso del sol, de una lamparita, de un foco. Depende también de múltiples factores como la distancia que tiene esa fuente de luz hacia lo que estamos fotografiando, el objeto o sujeto. Va a depender también del tamaño de esa fuente de luz o del tamaño de ese objeto o sujeto, de la dirección de dónde viene la luz, si viene desde arriba, cenital, si viene en 3/4, si viene de frente. Va a depender muchísimo cómo incide directamente hacia lo que estamos fotografiando. También la temperatura o el color de esa fuente de luz, que muchas veces si hacemos fotos en amaneceres o en atardeceres no habrán notado que la temperatura de esa fuente de luz, en este caso del sol, es mucho más cálida, mucho más amarilla. Entonces eso va a incidir directamente en nuestra fotografía. Y acá me quiero quedar con un concepto clave que es el tema de la difusión, ¿ok? Dependiendo de todas estas características podemos tener un cierto grado de difusión de nuestra iluminación en el objeto o sujeto. Y eso va a incidir en nuestro resultado final. En este caso quiero quedarme y centrarme en lo que es la difusión de la luz. Puede ser o dura o suave. En el caso de la difusión de la luz vamos a tener 2 características principales. La primera es que vamos a conseguir, dependiendo del grado de intensidad de esa difusión, vamos a tener difusión de luz suave o una luz más o menos difusa que se consigue a través de un difusor, o es ideal cuando estamos en exteriores, en días nublados. Bien, no se escuchaban que siempre cuando hay días nublados los fotógrafos nos encanta hacer fotos porque es como si fuese como que el sol tuviese un gran soft de iluminación, un gran difusor, y eso nos va a permitir poder jugar con una luz más suave, mucho más cálida. Y después, cuando tenemos ese difusor, vamos a tener una luz más dura. La luz difusa genera imágenes con poco contraste, con sombras mucho más suaves, y es una luz como más homogénea, una luz donde va a estar incidiendo como de la misma forma en toda nuestra imagen. En cambio, la luz dura es una luz que genera mucho contraste, una luz donde la fuente principal pega directamente sobre el objeto sujeto y genera ciertas características
con sombras duras, la luz puede ser más puntual, específicamente en algún lugar, genera sombras mucho más contrastadas. Es como cuando estamos en exteriores y nos pega el sol directamente y si es un sujeto nos genera las ojeras de panda dependiendo de la dirección donde esté la luz, si está directamente sobre mi cabeza. Entonces, con estas dos premisas vamos a quedarnos para que al momento de ver los ejemplos que vamos a ver a continuación podamos saber qué tipo de luz nos gusta más y desde este lugar tomar decisiones más acertadas y sacarle mayor provecho a la luz de nuestros espacios. Y acá te preguntarás, y bueno, ¿cuándo puedo utilizar la luz difusa? Y acá ya entra en juego tu gusto personal, por eso siempre digo que hay que empezar a observar qué nos gusta, cómo está incidiendo esa luz en mi producto, en mí, si me estoy haciendo un autorretrato. ¿Cómo me gusta la luz? Si me gusta más la luz cálida del amanecer o la luz cálida del atardecer, que es un poco más intensa. Si me gusta que no haya sombras muy contrastadas dentro de la imagen, porque sombras siempre va a haber. O me gusta más un estilo moderno donde la puedo hacer con un flash directo y me genera sombras duras, bien contrastadas. Entonces esto va a depender muchísimo de nuestros gustos, pero sí, al momento de utilizar la luz difusa, si te gusta este tipo de iluminación homogénea, que es ideal para la fotografía de producto cuando no tenemos un estudio fotográfico o un equipo fotográfico donde podemos simular la luz del sol o jugar o manipular un poco más la iluminación, y tenemos, como en este caso, un espacio con una ventana donde entra, acá en este momento tengo la luz del sol incidiendo un 3/4 hacia mi persona, hacia este espacio. Entonces yo tengo una fuente de luz natural, acá sería una luz difusa porque hay una cortina y que me sirve de difusor, una cortina muy clarita, para que me sirva de difusor y no entre directamente la luz del sol y quede todo como blanco, o como se conoce comúnmente la foto quemada, o este lado de mi rostro esté más contrastado, porque entonces generaría una sombra de este lado mucho más contrastada y no habría una luz como más homogénea, como en este caso, que a mí es una de las cosas que me gusta. No me gusta generar como luces muy contrastadas cuando es en las personas, pero puedo jugar con la luz dura cuando estoy en exteriores directamente o colocarme debajo de un árbol. Esto ya es una cuestión de gusto, por eso es importante que sepas qué tipo de estilo, y dentro de ese estilo cuál es esa iluminación que va a acompañar y reforzar ese estilo y tu mensaje como marca. La luz suave es como una luz homogénea que rellena toda la imagen, haciendo que todo quede bastante similar. Si se fijan acá, fíjense que las sombras son muy claritas. No son tan contrastadas porque tengo acá la fuente de luz y tengo esa cortina que me sirve de difusor. Entonces la sombra se difumina bastante y apenas se nota. Fíjate que podemos ver hacia dónde caen las sombras, y la idea de esto no es quedarnos sin sombra, porque si no los objetos que están allí perderían volumen y quedaría una imagen plana y no es lo que queremos. Entonces, ¿por qué esa luz es así? Básicamente porque la luz del sol no entra directamente sobre la imagen. Ahí les voy a mostrar sin la cortina. Fíjense la luz dura, quité la cortina y fíjense cómo acá, si yo quisiera sacar esa foto, ven la sombra súper marcada acá de los libros, ¿ves? Porque le está incidiendo la luz del sol directamente, y fíjense que como es una luz que dentro de todo está en la mañana, es una luz bastante cálida y ya es otra imagen esta. Entonces acá entra lo que les decía anteriormente, una cuestión de gustos. Lo que tenemos que entender de la luz difusa es que entra la luz principal, en este caso la luz natural, que proviene del sol, entra, se cuela por la ventana, en este caso, y tengo una pequeña cortina que es muy finita, y eso hace que tampoco absorba mucho la luz. Si es una tela mucho más gruesa, va a pasar menos cantidad de luz. Entonces eso va a incidir directamente y me va a modificar esta imagen. Y acá es una cuestión de que ustedes se animen a probar el tipo de luz que le gusta, si es un poco más dura, más suave, más contrastada,
y así eso le va a ir dando este estilo que ustedes desean a sus imágenes. Recuerden que cuando estamos en exteriores es un poco más complicado conseguir esta luz difusa a menos que sea un día nublado, y en el caso de querer hacer una foto en exteriores podemos meternos debajo de un árbol o buscar un edificio, una casa, algo que genere que nos genere como nos tape un poco del sol directo, y a eso igual toda la luminosidad que tiene, lo que refleja, nos va a incidir también y va a hacer que nuestro sujeto o objeto va a estar bastante iluminado. O pueden también tener un 5 en 1, que se los voy a mostrar, para que ustedes al colocarlo van a ver la diferencia, o si tienen un ayudante que se lo coloque, y eso va a fungir como un difusor grande para que puedan sacar o armar su escena en exteriores. Si no tienen este, que es un 5 en 1, que permite, fíjense, que es súper finito, súper transparente, y acá van a ver la diferencia de la luz. Acá tengo doble difusor porque tengo la cortina y tengo este. Entonces ustedes cuando están en la calle pueden tener un asistente que les aguante así, y se usa mucho sobre todo en fotografía de moda o cuando van a hacer fotografía de un producto y necesitan algún espacio exterior. Hay de estos de todos los tamaños, hay más chiquitos si necesitan, si su producto es más pequeño, y ahí pueden tranquilamente ustedes colocarlos para que les permita que no les incida tanto y difuminar un poco la luz, y que las sombras de este lado sean menos contrastadas. También se puede usar como rebote si yo quisiera que la luz que viene de acá me incida directamente, pero como rebote ustedes si han hecho alguna de mis clases anteriores o el curso alumnos, por ahí deben saber que esto lo pueden utilizar con cualquier sábana blanca, madera, foam board, cualquier superficie blanca ayuda a hacerla de rebote, ya que esto incide en la luz y hace que las sombras sean aún menos contrastadas. Bien, en interiores, para conseguir la luz suave, lo que vamos a hacer es ponernos cerca de una ventana, en este caso, y que ahí en este caso es donde está entrando directo el rayo de sol, y lo que puse fue una cortina que es súper clarita para que no me absorba tanto la luz. Acá la clave es que en este caso yo lo que estoy haciendo es colocarme a una distancia de la luz principal para que no me incida directamente la sombra. Recuerden que las ventanas tienen como un margen de espesor y ahí va a generar una sombra. Tampoco me puedo colocar al piso porque esta ventana es más alta y si no la pared me va a dar sombra. Y en este caso también, como tengo justo a este horario, tengo la luz entrando súper fuerte acá, me genera un poco de luz dura, la luz del sol entra muy fuerte ahí, entonces me voy a alejar un poco de la ventana en este espacio donde observo que no me está incidiendo directamente la luz, porque quiero generar una luz bastante homogénea o pareja en toda la imagen. Por lo general siempre aconsejo que la luz venga de manera de 3/4 o lateral para que podamos controlar mejor cómo incide esa luz en los objetos y que sea mucho más fácil después para editar o manipular y demás. Entonces lo ideal sería con la fuente de luz colocarme en esta posición. Otro de los consejos es que no tenemos que colocarlo, yo porque tengo acá la mesa completa, pero si la mesa fuese hasta acá, nunca nos debemos colocar enfrente interfiriendo a la luz o sacar la foto desde acá, porque vamos a generar sombra. Inclusive si yo me pongo de este lado, mi brazo va a generar sombra. Siempre nos debemos colocar del lado contrario para hacer nuestras fotos, o en este caso colocarnos de frente para ir generando nuestras imágenes. Y en caso de que queramos, subimos un poco el banquito y hacemos las fotos desde arriba. Otra de las cosas que no recomiendo hacer es que la luz incida directamente de frente. Imagínense que acá yo tengo otra ventana y incidiera directamente sobre lo que voy a fotografiar, porque tendríamos una fotografía súper plana, sin sombras, y no tendría volumen y sería una foto que no diría mucho. Entonces lo ideal
es que podamos hacerla de esta manera para que puedas jugar aunque sea con un poquito de sombras, que sea sin mucho contraste, pero que la imagen sea un poco más interesante. Si bien a mí me encantan las luces a contraluz, yo edito la foto de tal manera que lo que estoy fotografiando, lo que está delante, no quede tan oscuro. Pero si nosotros vamos a hacer un contraluz, tenemos que saber muy bien editar, porque si no va a quedar mucha luz atrás y muy poca información adelante. Si se fijan, vamos a hacer acá una foto. Yo sé que estaría acá a contraluz y fíjense lo oscuro que queda, o sea, lo oscura que estaría yo en este caso. Acá, porque es video, se ve, vamos a hacer ahí la foto. Y después, si yo esa foto no la puedo editar, me va a quedar todo esto muy blanco y la parte de adelante del rostro, fíjense acá la diferencia, que yo puedo subir un poquito acá y ya me genera una luz acá y una luz más contrastada, que después yo con un rebote puedo ablandar un poco más esta sombra y así me va a quedar un autorretrato mucho más interesante. O si prefiero dejarlo así, por ejemplo, a mí me gusta acá como la sombra incide, la luz y las sombras hacen un papel dentro de la ropa, porque le da como más profundidad. Pero esto acá, como vuelvo y repito, es una cuestión de gustos. Recuerdo también que en este caso, fíjate cómo este pedacito de pared también te puede generar sombra. Entonces lo importante es analizar bien el espacio para que si yo me colocase acá directamente pegadita a la ventana, fíjense cómo ese espacio, esto acá me generaría sombra. Entonces lo ideal es colocarme un poco más alejado para que precisamente esa sombra no me incida directamente dentro de mi foto. Otra de las recomendaciones que siempre suelo hacerle a mis alumnos es que si tienen un objeto dentro de la composición de nuestra imagen que genera sombra, viene la fuente de luz de acá, así como yo no me debo colocar a interferir en el medio de la luz y mi fotografía o mis objetos, si yo tengo un objeto que genera sombra o es alto o algo, por ejemplo, si yo dejo este lápiz acá, los libros son más altos y va a generar esta sombra. Entonces yo lo puedo colocar un poco más adelante para que eso no suceda. O en cuyo caso, si yo hubiese armado esto y lo coloco el florero. Entonces lo que hago en este caso es que en vez de colocar el objeto que me está generando mucha sombra acá para las cosas pequeñas, lo coloco de este lado para que la sombra quede fuera de la imagen. Entonces por eso estaba esto de este lado. Y así los objetos pequeños van a ir de este lado y esto que me genera mucha más sombra va a ir del lado contrario para que la sombra quede fuera de la imagen. Y así con objetos mucho más pequeños los puedo adelantar para que se vean, se noten y incida la luz y sea mucho más parejo todo. Entonces si yo estoy ahí, vamos a hacer nuestra imagen. Enfocamos. Y listo. Y ahora te pregunto, ¿qué pasa si voy a hacer esta misma foto pero sigo viendo que las sombras están muy contrastadas? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es utilizar un material o algo que nos sirva de rebote, como les dije, ya sea una sábana blanca, una cartulina, papel blanco, alguna madera, algo que tengamos disponible y que podamos colocar el lado contrario donde viene nuestra fuente principal de luz para que eso, la luz rebote precisamente e incida directamente sobre las sombras. Y se preguntarán, ¿y qué sucede con las personas que no tenemos tanta luz natural en casa? Bueno, vamos a recurrir en este caso a la iluminación de luz artificial, que en este caso podemos emplear desde flash para móvil, luces LED, faro, foco. En el mercado hay una gama amplísima de
un montón de alternativas para poder usar, para poder iluminar nuestras fotos cuando no tenemos suficiente luz natural. La diferencia de qué elegir va a depender mucho del estilo de foto que quieras hacer, del estilismo y de la iluminación que quieras emplear. En el caso de los flash, recuerda que un flash es una luz que es un haz de luz que dispara, lanza la luz y listo. En cambio, una luz continua es como las lamparitas, los focos que tenemos en casa, que es una luz que va a durar mucho más en el tiempo, y ese tipo de luz es la que vamos a implementar ahora. Traté de buscarles una alternativa lo más accesible posible para que ustedes puedan ver la diferencia, y la idea sería poder iluminar el espacio en caso de que no tengan suficiente luz natural. En nuestro caso, nuestra luz continua va a ser esta hermosa lámpara, que es una lámpara de alta potencia, tiene que ser de luz fría, es una luz LED de 30 watts, que puede ser de 2000, esta trae 2600 lúmenes o 6500K. Es ideal para poder simular. De esto sería lo mínimo que necesitamos, y de acá toda la potencia que quieran para arriba, pero esto va a ser lo mínimo. Y lo ideal es que usen como esta especie de trípodes. Hay focos en las casas de iluminación que son para lámparas o para estos foquitos. Lo ideal es que llegue al suelo para que ustedes puedan dejar la luz allí y puedan manipular y hacer sus fotos sin tener que estar sujetando la bombilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encenderla, que tiene super potencia, y esto no lo vamos a colocar así directamente sobre la foto, lo vamos a rebotar. Lo ideal sería que tengas un espacio con paredes blancas para que esta luz, al tener la pared, que es lo más grande que tienes, pueda rebotar e incidir directamente. Es decir, que si yo tengo esta pared acá, va a rebotar de allá y incida en el objeto o sujeto. En este caso vamos a utilizar una madera blanca que voy a colocar acá. Ahora va a venir mi asistente a ayudar. Vamos a poner una madera blanca donde va a rebotar la luz y la vamos a ir probando. Lo ideal es que puedas alejar o acercar la madera que va a servir de rebote para determinar cuánta luz necesita, cuán cerca de la luz necesita estar de la escena. Entonces es importante que vayas probando, y ahí no te preocupes si ves que hay una temperatura de color en la foto rara, o si no hay suficiente luz, porque eso después con la edición lo vas a poder resolver. Y algo muy importante es que si tienes paredes de color o tienes algún objeto o algo que sea muy impregnante, con un color muy fuerte, trates de hacerlo en otro lugar, porque si las paredes son rojas y esto rebota en las paredes, la luz que va a incidir acá va a ser roja, va a ser de ese color. Entonces por eso siempre se recomienda tener un espacio blanco o de un color uniforme, porque eso va a incidir directamente en el color de la iluminación. Otra de las cosas importantes es que recuerdes apagar todas las luces que tengas en el espacio para que ninguna vaya a incidir, y sobre todo si tienes objetos reflectantes, vaya a incidir directamente sobre esto. Y después cuando vayas a editar, y esta luz y esto, porque muchas veces hay luces que no vemos directamente pero están ahí presentes, y cuando vamos a editar la foto nos vamos a querer... Así que lo ideal es que apagues todas las luces del entorno. Ahora voy a colocar acá, porque tengo demasiada luz, voy a colocar acá, voy a tapar todo y voy a simular como que no tengo luz natural para que veas el ejemplo y cómo puedes utilizar esta super lámpara. Bien, acá entonces lo que vamos a hacer, yo tengo esta madera, que es una madera que pueden conseguir que tengan en casa, cartulina, todo lo que sea que puedas reflejar. Y acá vamos a ir viendo si alejamos o acercamos. Acá la clave es que ustedes puedan ir buscando como ese punto medio de cómo quieren que le quede la foto. Entonces acá vamos a poner bien de frente, alejar un poco. Fíjense que si mientras más cerca, más duras y contrastadas van a ser las sombras. Alejar un poco. Y en
en caso que se necesite, pueden utilizar algún material de rebote para suavizar las sombras que se vayan generando. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. Lo ideal acá es que ustedes puedan poner en práctica estos consejos. Son pequeños truquitos, pequeñas acciones, y si quieren saber y aprender muchísimo más sobre iluminación, composición, estilismo, cómo darle más personalidad a sus fotos para que transmitan el mensaje de su marca, no olviden que están listas las inscripciones a mi curso de fotografía para Instagram con celular Happy Photos, donde ya han pasado más de 500 alumnos y han potenciado la imagen de su marca. Así que si quieres convertirte en la fotógrafa de tu emprendimiento, no dudes que todo esto que vimos hoy lo puedes ampliar ahí y puedes empezar ya mismo a utilizar los recursos que tienes en casa. Y para que no te vayas sin poder hacer la inscripción ya mismo, tienes un cupón de descuento, este cupón Happy Photos, que lo puedes ingresar desde la web al momento de la compra para un 50% de descuento, para que comiences ya mismo a darle la personalidad visual a tus imágenes como siempre has querido. Así que te espero, será un honor para mí tenerte como alumno y para que después puedas ser parte del club de egresados de Happy Photo, donde todos los meses vamos compartiendo clases, networking, actividades. Vamos a estar haciendo muchísimas cosas este año para seguir potenciando y ayudándonos entre todos a crecer. Así que nada, te espero y espero que te haya sido de muchísima utilidad los consejos que di en esta clase. Chao, chao.